Vamos a comenzar a grabar. Entonces, buenas tardes, hoy día es 21 de agosto, 8:40. Hoy día tenemos clase hasta las 10. 9:50. Hasta las 10. Prácticamente lo Hasta mismo. 9:40. No, sí, tengo que ganarme las lucas. Vamos a ocultar esto. Ahí está. Y vamos a tapar esto ahí. Ahí estamos. Entonces, estamos en electrónica de potencia y accionamiento. Mi nombre es Pedro Benín. La primera pregunta que hice acá al partir la clase fue en qué es lo que estábamos. Y básicamente estamos, primero que nada, en la PPT1. Aquellos que ya tengan acceso al Moodle pueden bajarlo. También había un delegado que hoy día al parecer se deslegó de la clase, pero les pedí cierto de que juntaran los mails, me los mandaran, o sea que yo les pudiera mandar el PDF y lo tuvieran hoy día. No pasó, así que lo tienen en el PDF aquellos que no han podido entrar al Moodle. Usted ahora queda delegado. Ya. Corramos la. Junte los mails, me los manda. Sí, de hecho voy a empezar. Yo envío el PPT. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vimos en la clase pasada? Comenzamos a ver primero que nada las clasificaciones de primero que nada lo que es la rectificación y las clasificaciones de los tipos de rectificación. Buenas noches. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea de la rectificación? La idea de la rectificación es convertir una onda que en este caso es una onda sinusoidal, ¿ya? Que en el fondo es lo que sería la tensión de la red eléctrica en una señal que esperamos que sea una señal continua y perfecta, o sea, sea totalmente constante e idealmente sin ruido. ¿Ya? Algo habíamos comentado esto, ¿cierto?, de que no lo íbamos a poder lograr, y lo que sí podemos hacer a través de los semiconductores de potencia, que ¿por qué son semiconductores de potencia? Es porque son básicamente semiconductores, el material semiconductor que es capaz de manipular grandes cantidades de corriente o bloquear grandes cantidades de voltaje, a diferencia de la electrónica que típicamente utilizamos para el procesamiento de señales electrónicas, de señales eléctricas para electrónica y procesamiento de datos, ¿ya? Donde hacemos exactamente lo mismo, pero ahora, ¿cierto?, tenemos niveles de tensión y corriente bastante más pequeños. ¿Cuál es la principal diferencia? Lo dijimos en las primeras clases, la principal diferencia es que la electrónica que utilizamos para el procesamiento de señales, para datos, ¿cierto?, pues la electrónica digital y la electrónica analógica, está pensada para el procesamiento de las señales y esas señales algo representan. Como es electrónica que está operando, esperamos, ¿cierto?, que utilice las señales eléctricas, pero que ojalá no las consuman. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que hacemos es llevarlas a niveles en que puedan ser utilizados en forma cómoda, que son niveles de bajo voltaje, típicamente menores a 10 volts, ¿ya? Y de bajas corrientes, típicamente menores a los 10-20 mA. Si pensamos, por ejemplo, en ese caso, la electrónica, y esto lo pueden unir con sistemas electrónicos que pasamos, ¿cierto?, hace un tiempo, el semestre pasado. Si pensamos, por ejemplo, en la electrónica de los microprocesadores, en este momento la electrónica de los microprocesadores opera en 1,8 volts. ¿Y cuál es el objetivo de que opere en 1,8 volts? Que haga el procesamiento, pero que no disipe potencia. La electrónica de potencia, por el otro lado, lo que hace es que hace un proceso más tonto, por así decirlo. ¿Ya? Y aquí recordaremos, ¿cierto?, que vamos a utilizar harto este gráfico, ¿ya?, donde vamos a tener aquí la corriente y vamos a tener el voltaje, y lo que siempre vamos a tratar de hacer es tener un switch ideal donde vamos a poder bloquear todo el voltaje posible, tanto positivo o negativo, o vamos a poder permitir toda la corriente posible, ¿cierto?, que siempre va a ser positiva en el sentido de ánodo cátodo en el caso de un diodo y en otro sentido en el caso de los semiconductores, debido a que lamentablemente el semiconductor no tiene la posibilidad de ser un switch bidireccional. ¿Se pueden construir switches bidireccionales con semiconductores? Por supuesto que se puede, ¿ya? Pero es un arreglo, es un sistema mucho más complejo, Entonces, como este sistema va a ser capaz de bloquear, tanto voltajes negativos como voltajes positivos y permitir solamente las corrientes positivas, ¿ya? Entonces podemos buscar la forma de que esta señal que está aquí, una vez de que, si tenemos la fuente de tensión, tenemos en este caso el convertidor de alterna a continua, ¿ya? Y acá tenemos nuestra carga, entonces copiar esta forma de voltaje que está aquí, que sería esta que está acá, en el lado de acá, buscando de que tenga un valor medio distinto de 0. Y esa sería nuestra componente continua. Ojo con esto, como el switch es finalmente un switch que se comporta como un dispositivo on-off, no va a ser capaz de ninguna forma de
relevante. No te decía. ¿Quién es este? El colega. No, electro. Electromovilidad. Sí, esto es electrónica de potencia. ¿Ya? Va a ser capaz de copiar solamente la forma de onda que está aquí en la entrada en el lado de salida, ¿ya? Pero parte de la forma de onda, en función de cómo yo construya esta etapa rectificadora. Entonces, tenemos dos tipos de rectificación en función de cuánto estoy rectificando. Una opción es buscar una topología, buscar un circuito que me permita rectificar solamente el semiciclo positivo, dejar pasar el semiciclo positivo, y eso es lo que obtengo aquí, y después el semiciclo negativo lo perdería. Y eso es una rectificación de media onda. Ya rectificación de onda completa, busco una manera a través del circuito, ya, de que este trozo que es negativo se copie en el sentido positivo. Ya, entonces copio ahí, ¿cierto?, este semiciclo, que sería el semiciclo positivo, lo voy a poner más ahí para identificarlo, y después copio el semiciclo negativo con el circuito, ¿cierto?, que sería este semiciclo que está acá. Si se dan cuenta, la gracia de la rectificación al hacer esto es que me permite pasar de una señal que está oscilando, pero que tiene un voltaje medio igual a cero, que es lo esperable, ¿cierto?, un sistema en alterna, a tener un valor medio cuando yo miro en un periodo, y esto es importante tenerlo en cuenta, mirar siempre en un periodo, miro en un periodo, y ahora esto que es lo que observo, de que tiene un área aquí, tiene un área acá no tiene área, por lo tanto, ¿cierto?, aquí yo puedo establecer de que va a haber, si considero el valor, el periodo completo, un valor medio. Y ese valor medio va a ser distinto de cero. ¿Cuánto va a ser? Va a depender en general, bueno, en este caso es único y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en general va a depender de la topología, del voltaje de alimentación, etc. Y este de acá, si nos damos cuenta, aquí tenemos dos veces esta área, en exactamente el mismo periodo, por lo tanto podemos imaginar, y esto requiere harta observación, requiere harta abstracción para poder entenderlo, lo vamos a entender después por series de Fourier, podemos imaginar y después vamos a tener que entender de que básicamente si aquí teníamos una unidad de valor medio, una unidad, acá al tener estas dos áreas y el mismo periodo vamos a tener dos unidades de valor medio. ¿Ya? ¿Qué implica tener dos unidades de valor medio de voltaje continuo con respecto a tener uno? De que la disponibilidad de transferencia de potencia eléctrica va a ser el doble en el segundo caso, cuando tengo los dos pulsos, que en el primero. ¿Ya? No solamente eso, nos damos cuenta de que aquí, ¿cierto?, tenemos transferencia eléctrica, de potencia eléctrica en este periodo, pero acá no tenemos nada. Y en cambio aquí tenemos acá y tenemos acá. Por lo tanto, podemos entender, ¿cierto?, de que esa potencia eléctrica va a ser transferida de una manera, entre comillas, más suave para el que lo está recibiendo. Si esto fuera un motor, por ejemplo, y esto fuera muy lento, perfectamente ese motor podría estar vibrando si es que yo le doy aquí potencia y acá no le doy nada. En cambio, si le estoy dando de esta forma, va a vibrar igual. ¿Por qué va a vibrar igual? Porque aquí tengo valores cero, pero va a vibrar menos que en este otro caso. Dijimos también entonces de que los rectificadores los podemos clasificar en dos tipos de sistemas voltaje, aquellos que rectifican voltajes monofásicos y aquellos que rectifican voltajes trifásicos. ¿Cuál es la gran ventaja de tener un sistema trifásico con respecto a un monofásico? Básicamente, también lo vamos a ver el día sábado, básicamente de que aquí tengo tres formas de onda disponibles, ya, desfasadas en 120 grados, y acá solamente tengo una forma de onda disponible. Desde el punto de vista de transferencia de potencia, dado que existe ese desfase de 120 grados, cuando yo estoy transfiriendo potencia desde el sistema trifásico y analizo la potencia eléctrica transferida desde el sistema a la carga, básicamente lo que veo es una señal de potencia que se mantiene constante en el tiempo, perfectamente constante en el tiempo. ¿Ya? A pesar, ¿cierto?, de que está oscilando ciertas componentes por cada una de las fases, al estar las tres fases desfasadas en 120 grados, existe una compensación de esas componentes oscilantes en todo momento. Por lo tanto, solamente me queda la componente continua de potencia. De potencia estoy hablando de voltaje. ¿Ya? En cambio, en un sistema monofásico, al no tener esa compensación, me va a quedar una componente oscilatoria de potencia al doble de la frecuencia original, más la componente continua de potencia que estoy transfiriendo. ¿Qué implica esto? De que si tengo algún acumulador, voy a tener que agrandar el acumulador para filtrar esa componente de segundo orden, o simplemente aceptar de que a la carga que estoy alimentando va a tener una potencia oscilatoria donde en algún momento va a tener mucha potencia dentro de un ciclo y después prácticamente o derechamente va a tener nada de potencia disponible. Una consulta. Cuénteme. ¿Me podría como aclarar un poco el tema de la componente continua?
Así como a grandes rasgos, por favor. A grandes rasgos, ahora me es complicado mostrárselo porque tendría que graficarla y necesitaría los voltajes y las corrientes. Es algo que vamos a hacer el día sábado, ¿ya? Pero a lo que iba es que si usted toma este voltaje, ¿ya? Este voltaje, y él dice que esto es el voltaje de la fase A, de la fase B y el voltaje de la fase C. Y se imagina que también, ¿cierto?, tiene unas corrientes también en fase. Al multiplicar este voltaje por la corriente en una señal sinusoidal, son señales sinusoidales, lo que le va a quedar en la multiplicación es una componente continua. Esto es trigonometría, ¿cierto? Multiplica dos señales sinusoidales, le va a quedar una componente continua, porque los argumentos se restan dentro del seno, y les va a quedar una componente oscilatoria. ¿Ya? Donde se suman esas componentes oscilatorias, dado que tenía 50 Hz, ahora quedaría, ¿cierto?, al doble de los 50 Hz. Los 50 de la corriente, ¿cierto?, más los 50 del voltaje, me quedan en 100 Hz. Si yo solamente tengo una forma de onda, tengo un voltaje monofásico, como en este caso de ahí, ese voltaje, esa potencia oscilatoria, que está al doble de la frecuencia de la red, básicamente va a quedar ahí, ¿ya? Pero si yo tengo un sistema trifásico, esa componente oscilatoria, en una fase, se va a compensar con la de la otra fase, dado que están desfasadas en 120 grados. Por lo tanto, va a existir una compensación continua entre las fases y la componente continua de potencia transferida se va a mantener fija. Cuando les muestre los gráficos les va a quedar más claro, si se lo explico así, en medio etéreo. Así que aguanten hasta el sábado, por favor. Ya, ok. Sí, correcto, muchas gracias. El sábado no es como se representa. Sí, vamos a ver familias. O sea, igual no va a estar en... Sí, cuesta entenderlo si uno no lo ve graficando. Y también vamos a hacer el ejercicio de hacer la... Pero lo mismo que la componente contiene en un rectificador de media onda, que No, que una... no es lo mismo, porque estoy hablando de potencia. Estoy hablando de potencia, de la multiplicación del voltaje por la corriente sinusoidal. Bueno, ya hemos hablado, ¿cierto?, de un sistema monofásico. Puedo tener un sistema de un pulso, puedo tener también un sistema de dos pulsos si tengo la rectificación de onda completa. En un sistema trifásico, si solamente rectifico los semiciclos positivos, y esto lo hicimos también la clase pasada, ¿cierto? Si solamente rectifico los semiciclos positivos, ese es positivo, ese es positivo, ese es positivo, mi periodo parte aquí, termina acá, justo es cierto, tengo ese cachito que perdí acá. Si se dan cuenta, tengo 3 pulsos, ¿ya? ¿Puedo llegar a 6 pulsos, que es la rectificación de onda completa en un sistema trifásico? Sí, pero ahora tengo que considerar estos pulsitos que están acá. Ese pulsito que está aquí, ese pulsito que está acá, ese pulsito que está aquí. Y tengo que considerar, ¿cierto?, de que tienen que convertirse en pulsitos positivos. Por lo tanto, van a quedar copiados, por así decirlo, en estos pulsitos que están acá. Y ahí llego a un convertidor o un rectificador que es el equivalente a un rectificador de 6 pulsos. Entonces, podemos separar rectificadores de media onda y onda completa, ¿cierto?, es monofásico. Media onda es solamente un ciclo, onda completa son los 2 ciclos, por lo tanto, ¿qué es lo que veo en el lado continuo? Media onda veo un pulso, onda completa voy a ver 2 pulsos. ¿Ya? Y en un sistema trifásico, media onda implica rectificar solamente los semiciclos positivos de 3 ondas, por lo tanto voy a ver 1, 2, 3 pulsitos, y lo borré. Y por otro lado, onda completa implica los positivos y los negativos, por lo tanto voy a ver un sistema de 6 pulsos. ¿Ya? Una forma de clasificar, por lo tanto, los convertidores es también clasificarlo por la cantidad de pulsos que tienen. Entonces, en general, un sistema trifásico siempre se dice un sistema de 6 pulsos, a menos que especifique, y que aquí me ponga a hacer algunas cosas medias locas, que también las vamos a ver un poco más adelante, en que agregue en el circuito alguna manera de generar 12, 18 o 24 pulsos o incluso más pulsos. ¿Ya? La pregunta es aquí, si ya saqué todos los pulsos posibles del sistema trifásico, ¿cierto?, los semiciclos positivos y los semiciclos negativos, ¿de dónde voy a sacar más para poder armar más pulsos? Y ahí viene, ¿cierto?, a aumentar la complejidad del circuito. ¿Qué es lo que se hace? Se busca la manera de conectar 2 convertidores o 3 convertidores a una misma alimentación. Pero, como finalmente tengo válvulas, si conecto aquí un punto y conecto acá otro punto a través de válvulas o switches, lo que voy a estar generando son cortocircuitos a través del convertidor. Entonces es necesario buscar la forma de aislar, y la forma de aislar es utilizar transformadores de acoplamiento. Vamos a verlo después en la topología. ¿Cuál es la gracia de tener 12, 18, 24 pulsos? Primero que nada, aumentar el voltaje en el lado de la carga. Por ejemplo, si yo tengo un convertidor, por decir algo, que tiene un rating de voltaje de 1 kV, en el lado continuo yo podría tener 1 kV. Pero ¿qué pasa ahora si yo en el lado continuo necesito 3 kV?
¿Qué es lo que puedo hacer? Conecto uno, conecto otro en serie, y ahí tengo 1000 más 1000 más 1000, ¿cierto? Tengo los 3 kilovatios. Y los podría dejar como 6 pulsos y que esos 6 pulsos sean el equivalente, ¿cierto?, que pueda tener. Pero si busco la forma de desfasar los voltajes de entrada a través de estos transformadores de acoplamiento, ¿ya?, lo que puedo lograr es tener 12, o en este caso que tengo 3 rectificadores, 18 pulsos. ¿Y qué es lo que logro con eso? Lo vamos a ver también, menor distorsión en las corrientes de entrada. ¿Ya? Es una parte importante de la electrónica de potencia, y que nos comenté la clase pasada, es que a medida, ¿cierto?, de que rectificamos o hacemos cambios, básicamente vamos a distorsionar tanto en el lado de la carga como en el lado de la alimentación. Y esa distorsión es distorsión indeseada. ¿Por qué? Porque son armónicos, y esos armónicos acarrean reactivos, ¿cierto?, que no tenía considerado, pero más allá son armónicos de corriente que circulan por las líneas de distribución y por los transformadores. Un armónico, ¿cierto?, es una componente de frecuencia más alta que la fundamental, y al tener una componente de frecuencia más alta aparece también el efecto Skin, por lo tanto su pérdida o la resistencia equivalente que ve es mayor. ¿Qué está pasando entonces? Que al permitir que circulen estos armónicos, voy a estar, entre comillas, calentando más las líneas de distribución. No es tanto, ¿cierto? Esas cuestiones están prácticamente al aire, así que van a poder disipar, uno se puede confiar en eso, pero los transformadores, ¿cierto?, están ahí apretados con el fierro y el alambre, sí van a empezar a tener problemas. Ya van a tener una mayor necesidad de disipación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Básicamente buscar la forma de disminuir la distorsión. ¿Cómo se puede disminuir la distorsión? Filtros, lo conversamos en algún momento, lo comenté, ¿cierto?, pero implica más inversión, o buscar la manera de que en vez de tener el THD, la distorsión asociada a 6 pulsos, mejor la llevo a 12, 18, 24, en función de lo que pueda hacer y lo que requiera mi lado de la carga. Vimos también, ¿cierto?, las series de Fourier. Las series de Fourier las voy a volver a, no las mencioné mucho la clase pasada, las voy a mencionar un poco más. Básicamente cualquier forma de onda, cualquier señal, ya eléctrica, mecánica, etcétera, cualquiera, que sea periódica en el tiempo, yo la puedo representar como una componente continua, a sub 0, que en este caso aparece que se aparece dividido por 2, más la sumatoria de n es igual a 1 hasta infinito, de una componente a sub n, para cada cierto componente en frecuencia, más una componente b sub n, para cada componente en frecuencia, donde el a sub n multiplica un coseno a esa frecuencia y el b sub n multiplica un seno a esa frecuencia. Estos términos, teniendo la forma de onda, se pueden calcular aplicando las integrales que están acá abajo. ¿Ya? A sub 0, ¿cómo se calcula? 2 dividido por el periodo, por la integral entre menos el periodo medio, ¿cierto?, hasta el periodo medio, por la señal a la cual yo le quiero encontrar esa componente. Y a sub n y b sub n se calculan con estas expresiones que están acá. ¿Es tedioso? Es tedioso. ¿Es necesario hacerlo? Sí. Si no tuviéramos computadores tendríamos que hacerlo a mano, ¿cierto? Buscar la forma de recolectar la forma de onda, obtenerla y después tener que calcular esto. Afortunadamente, nosotros vamos a tener que entender de que cualquier señal se puede escribir, ¿cierto?, como una sumatoria de la componente continua más los armónicos que tenga, donde también está la fundamental. ¿Cuál es la fundamental? La fundamental es la que se define dentro del periodo que estamos analizando. Sumamente importante para sistemas eléctricos porque siempre en el periodo que vamos a estar analizando es el periodo para el cual nosotros definimos nuestra red eléctrica. 50 Hz, ¿cuánto es el periodo? 20 milisegundos, ¿cierto? Entonces siempre nos vamos a enfocar en un periodo de 20 milisegundos para obtener las series de Fourier y las componentes armónicas, entendiendo de que esa fundamental, ¿cuánto va a ser? 50 Hz. ¿Ya? Si estuviéramos en Argentina, serían 60 Hz. ¿Cuánto es el periodo para 60 Hz? 16.6 periódico, ¿cierto? Milisegundos. Es más difícil de poderlo ver o de entenderlo, sobre todo si hemos estado siempre en 50 Hz. Este fue el ejemplo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Esta señal que está aquí, la señal cuadrada, y esta señal que está aquí, ¿cierto? Es la reconstrucción con los 1, 2, 3, 4, 5 primeros términos de frecuencia. Primero que nada, así es más o menos como siempre, o se puede representar de otra forma, a través de triangulitos, dependiendo del programa, se representa el contenido armónico. Se puede representar por unidad, en este caso no está por unidad, o está malo en eso, ¿ya? Y la frecuencia también se pone generalmente por unidad. ¿Qué podemos ver aquí? Que tenemos una componente que es la que nos interesa, ¿cierto?, que es la fundamental. Siempre la fundamental la va a bajar la componente 1, ya que es bastante grande. Una tercera, una quinta, una séptima y una novena que van cayendo de esta forma. ¿Qué otra cosa podemos ver?
y que es súper importante revisar siempre los sistemas eléctricos cuando uno saca el FFT, de que no hay una componente continua. Que hay una componente continua me puede estar diciendo de que algo malo está funcionando en mi sistema de distribución, más todavía decir de transmisión, ¿cierto? O de que esto está más muestreado. ¿Y cómo podría estar más muestreado? Si es que esto yo, por ejemplo, en vez de tomar esta señal que está aquí, voy a dejarme para poder rayar, esta señal que está aquí y haber tomado la ventana de tiempo entre ese punto y ese punto, haber tomado la ventana de tiempo justo aquí, ¿cierto? Pasándome un poquito más allá y tomando además esa zona que está aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a entender ahí mi algoritmo que calcula la serie de Fourier, que se llama transformada rápida de Fourier? Que mi periodo finalmente es todo eso, por lo tanto va a decir que mi fundamental es 1 partido por este periodo y no lo que yo realmente necesito, que sería, le voy a poner prima, ¿cierto? Ese periodo que está más chiquitito ahí. ¿Ya? Entonces, ¿de qué le sirve ver si está la componente continua? Primero que nada, verificar, ¿cierto? Si esto está bien muestreado y si es que aparece la componente continua, algo malo podría estar pasando. Entonces, señal de alerta. Otra forma de verlo es de que la componente fundamental debe aparecer ahí en la componente 1 o marcada en los 50 G. Si aparece en los 55, en los 52, etcétera, o corrido, significa definitivamente de que hemos tomado mal la ventana del FFT. ¿Qué es lo que es el FFT? Para fines de esta asignatura va a ser un comando que vamos a utilizar en MATLAB, que se lo voy a enseñar a utilizar a través de un video la próxima semana, se lo voy a dejar disponible, o el botoncito que apretamos en el simulador de PSIM, o ¿cierto? La pantallita, en el caso por ejemplo que uso en un Fluke o un Yoki para el analizador de calidad de suministro, que les muestra justamente la distribución de los armónicos, ¿cierto? Con una forma más o menos como esta. ¿Qué otra cosa hablamos en la clase pasada respecto al THD? ¿Cómo definimos el THD? Básicamente, ¿cierto? Y desde el punto de vista matemático lo podemos entender como la parte distorsionada de la señal dividida por la parte que me interesa, que es la fundamental. Los cálculos de esto, para poder entenderlo un poco más, lo vamos a hacer el día sábado. ¿Ya? Y lo último que tenemos que ver por esto es la definición formal de potencia, factor de potencia y desplazamiento del factor de potencia. Y aquí esto viene un poco con trampa, porque siempre le hemos dicho, ¿cierto?, en todos los cursos de que el factor de potencia, ¿cómo se calcula? P partido. P partido S. P partido S, ¿cierto? Pero, y también lo pueden decir como coseno del ángulo, muchas veces lo dicen como coseno del ángulo, pero la definición formal es la que ustedes me han dicho, ¿ya? La potencia activa dividida por la potencia aparente. Eso sí que yo tengo señales perfectamente sinusoidales, pero coincide con el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo un voltaje en la fundamental y tengo una corriente distorsionada? Van a aparecer más componentes, ¿cierto?, reactivos. El factor de potencia sigue siendo toda la potencia activa dividido por la potencia aparente, pero la potencia aparente ahora incluye estas componentes distorsionadas, ¿ya? Por lo tanto no se puede calcular, entre comillas, tan simple como se había hecho anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que es la potencia aparente? Dígame. Con respecto a la fundamental, ¿cuál es la importancia de la fundamental? La fundamental es la frecuencia de la red en la cual está operando. La importancia es que esa es la frecuencia que usted siempre va a querer. ¿Cuál es la desgracia en la electrónica de potencia? Y eso es lo que estoy tratando de reforzar en esta clase, es de que cada vez que usted ponga elementos de electrónica de potencia va a aparecer su componente fundamental más componentes armónicos. ¿Ya? Y esos componentes armónicos vamos a tener que considerarlos en los cálculos. ¿Me entiende? Ok. Ya. Ustedes... Nosotros siempre debemos hacer de que la fundamental no esté distorsionada. En realidad la fundamental es la componente en frecuencia más importante que está en su red eléctrica. Lo que usted va a tener distorsionado después es el voltaje o la corriente. Créame que lamentablemente no va a poder evitar la distorsión si utiliza electrónica de potencia. Por lo tanto, de alguna forma tiene que adaptarse a esas nuevas condiciones, ¿cierto? Que no están en los cursos típicamente de circuitos o de set, porque ahí se considera que todo es sinusoidal. Entonces, potencia aparente, multiplicación del voltaje RMS y la corriente RMS. ¿Qué es lo que es el voltaje RMS? Si tenemos una señal pura, pensemos por ejemplo de que esto es una sinusoidal perfecta, ya que se llama x de t, y que la amplitud de esto, ¿cierto?, es x, entonces x RMS va a ser igual a ¿qué? A x dividido por raíz de 2.
Pero ¿qué pasa ahora si esta señal tiene, por ejemplo, un tercer armónico? Está distorsionada y tiene un tercer armónico. Vamos a tener que volver a recalcularlo y eso lo vamos a hacer el día sábado también para ver cómo son los cálculos de valores RMS. ¿Ya? Lo mismo pasa con la corriente. Entonces, voltaje y corriente en RMS. Insisto, si la señal es perfectamente sinusoidal, si usted puede verla con un osciloscopio, si la puede ver con un osciloscopio, ¿ya? O la puede ver con un analizador de calidad de suministro, o la tiene graficada y la ve, ¿ya? Y es perfectamente sinusoidal, usted se asegura que es perfectamente sinusoidal, puede aplicar estas fórmulas. Si usted ve que la señal es cuadrada, como esta que está aquí, ¿ya? Aplicar esa fórmula no sirve. Para esto tendríamos que calcular, ¿cierto?, el valor RMS de esta señal, el valor RMS de esta señal, que es igual a ¿qué? A 1 partido por el periodo, la raíz, ¿cierto?, de 1 partido por el periodo, de la raíz de la integral sobre el periodo de la señal, que sería en este caso x de t, ¿cierto?, al cuadrado, integrado en el tiempo. Es decir, tiene que aplicar la expresión matemática. Si usted tiene, y esto lo vamos a hacer el día sábado también, si usted tiene el espectro, tiene la serie de Fourier y por lo tanto tiene el espectro de la señal que está analizando, usted puede tomar estos valores, calcular los valores RMS de cada uno de estos valores, que si son sinusoidales perfectos, porque la señal recompuesta está cuadrada, ¿cierto?, que la suma de estas sinusoidales es la distorsionada, y ahí sumarlo, ¿cierto?, al cuadrado aplicar, y después aplicarle la raíz y obtiene el valor RMS. Nuevamente, todo eso lo vamos a hacer el día sábado para no confundirnos tanto. La potencia activa es la potencia consumida por el circuito, debe ser calculada para todas las componentes de frecuencia. Ojo con esto, donde exista voltaje y corriente. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo la red en 50 Hz y tengo una corriente de 50 Hz, es probable que haya potencia activa, siempre y cuando, por supuesto, el ángulo entre la corriente y el voltaje sea distinto a 90 grados. Si el ángulo entre la corriente y el voltaje es 90 grados, coseno de 90, ¿cierto?, es 0, por lo tanto la potencia activa va a ser 0. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahora con los sistemas distorsionados? Los sistemas distorsionados implican que usted va a tener voltaje en una frecuencia y corrientes en otra frecuencia. Estas multiplicaciones de distintos valores, de distintas señales en distintas frecuencias, ¿aportan potencia activa? La respuesta, y anótala en el cuaderno, es que afortunadamente no. No aportan potencia activa. ¿Ya? Para que yo pueda tener potencia activa en sistemas oscilatorios, siempre tengo que tener el voltaje y la corriente en la misma frecuencia y el ángulo entre los dos que sea distinto a 90 grados. ¿Ya? Si tengo voltaje y corriente en la misma frecuencia y ángulo de 90 grados, lo que tengo es potencia reactiva. Y si tengo voltaje en una frecuencia por corriente en otra frecuencia, lo que tengo es también potencia reactiva. ¿Ya? Es decir, esas componentes de voltaje y corriente distorsionadas me van a aportar potencia reactiva. Y solamente donde haya frecuencias, voltajes, disculpen, y corrientes a la misma frecuencia, voy a poder tener potencia activa, voy a poder tener efectivamente trabajo. ¿Ya? Siempre y cuando que el ángulo entre ese voltaje y la corriente sea distinto a 90 grados. Si es 90 grados, hasta ahí no más llega, o 180 grados. ¿Ya? El factor de potencia, como bien alguien lo dijo, ¿cierto? El factor de potencia, aquí lo que es igual a la potencia activa dividido por la potencia aparente. Si el sistema es perfectamente sinusoidal, es decir, únicamente tengo voltaje y corriente en los 50 Hz o en la fundamental donde estoy trabajando, ya puedo únicamente fijarme en el coseno, ¿cierto?, del ángulo entre el voltaje y la corriente, y con eso obtengo el factor de potencia también, mirando el desfase de las dos formas de onda. ¿Ya? Si el sistema está distorsionado, estoy perdido, no puedo hacer eso. Como estamos en electrónica de potencia y los sistemas van a estar distorsionados, para sacar el factor de potencia siempre tengo que calcular la potencia activa en todas las componentes que hayan y la potencia aparente con todas las componentes. ¿Y qué pasa entonces ahora con respecto a lo que antes llamamos factor de potencia de manera fundamental? Ahora lo vamos a llamar desplazamiento del factor de potencia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el desplazamiento del factor de potencia? ¿Ya? Es primero que nada, ¿cierto?, permite establecer la potencia activa y la potencia aparente, pero en solo una de las componentes en frecuencia. Típicamente, el desplazamiento del factor de potencia solamente lo vamos a buscar en la componente fundamental. ¿Cómo lo definimos entonces? Desplazamiento del factor de potencia, y aquí lo que va a ser igual a la potencia activa. Recuerden que cuando ponemos el 1 abajo, ¿qué significa? Que es la fundamental dividido por la potencia aparente en la fundamental. Y eso sí, es el coseno del ángulo
entre el voltaje y la corriente en la componente fundamental. Ojo con esto, si yo miro la componente, la señal es distorsionada, ese coseno no tengo cómo obtenerlo. ¿Ya? Si yo miro, voy con el osciloscopio o el analizador de calidad de suministro, miro el voltaje perfectamente sinusoidal, miro la corriente perfectamente sinusoidal, miro ese tiempo, ¿cierto? Porque el osciloscopio me muestra un tiempo, hago la conversión de tiempo a grados y puedo obtener, ¿cierto?, el ángulo entre el voltaje y la corriente. Pero si yo tengo esto distorsionado, no tengo cómo obtenerlo, a menos que tome las formas de onda, las grabe, le pida al aparato, al analizador de calidad de suministro, que me entregue las medidas, y lo que va a hacer este bicho es calcularlo en función del FFT, o me la lleve al computador y haga el análisis en MATLAB, Octave, etcétera, o en algún otro software, y, ¿cierto?, y ahí, a través de la FFT, que también me da los ángulos, obtenga cuál es este ángulo que está acá. Entonces, el desplazamiento del factor de potencia es medio mentiroso de poder obtener también a simple vista, ¿cierto?, a menos que las señales sean perfectamente sinusoidales. ¿Eso? Sí. Y si las señales son perfectamente sinusoidales, entonces el factor de potencia y el desplazamiento del factor de potencia son iguales, porque solamente debe tener potencia aparente en la fundamental y potencia activa en la fundamental. Cuéntame. En el fondo, lo que se hace es sacamos múltiples factores de potencia. Claro. Pero igual después llegamos a uno, digamos, o sea, todo eso lo trabajamos en uno. Es que si usted quiere hablar del factor de potencia, ¿ya?, es decir, de la relación entre la potencia aparente que está entregando y la potencia activa que está consumiendo, eso se llama factor de potencia y tiene que considerar todas las distorsiones. Pero ¿qué pasa si usted no quiere considerar las distorsiones, quiere hablar únicamente en términos de la fundamental? Ahí le llama desplazamiento del factor de potencia. Señor Belín, buenas tardes. Cuénteme. ¿Qué me habla? Quedé un poco dudoso con la parte del aporte de los armónicos en la potencia aparente. En su ¿Ya? introducción usted dijo que aportaban uno los armónicos, ¿cierto? No. O sea, sí, aportan potencia reactiva, pero ahora lo vamos a separar en potencia activa, potencia reactiva y después potencia reactiva que está aportada por la parte de distorsión. Entonces vamos a hablar ahora de tres términos de potencia. Este que genera, eso es lo que venía, la potencia activa, ¿cierto?, que me genera trabajo, la potencia reactiva, función de la diferencia, ¿cierto?, de las fases donde tengo voltaje y corriente en la misma frecuencia, y después de las reactivos pero por distorsión, que la vamos a llamar B. Y la potencia aparente ahora queda definida por P cuadrado más Q cuadrado más esta distorsión. Si el sistema no tiene distorsión, por supuesto este término desaparece, pero en electrónica de potencia ese término va a existir. Por esto, señor, la expresión que usted acaba de mencionar, S cuadrado es igual a P cuadrado más Q cuadrado más B cuadrado, ¿aplica con el modelo que está a negar el triángulo de potencia? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque el triángulo de potencia generalmente ustedes lo colocan de esta forma, ¿cierto? Ponen acá la parte P, aquí la parte Q, y acá, ¿cierto?, tiran el S, tiran para acá el S, ¿cierto? Usted puede sacar eso si que aplica esto a raíz de raíz, ¿cierto? Pero finalmente estos dos términos que están aquí son equivalentes, ¿ya? Son equivalentes. Por lo tanto, sí, podría aplicar. Insisto con esto, y lo vamos a ver el día sábado. ¿Por qué pasa esto? Porque estos términos de distorsión son potencia reactiva por el efecto de que hay un voltaje en una frecuencia H, por ejemplo, y corriente en una frecuencia que le voy a poner I, por poner algún nombre distinto, ¿ya? Y estas dos frecuencias, H e I, son distintas. H es distinto de I, y por lo tanto, ¿cierto?, el valor medio de potencia, va a existir una potencia, pero el valor medio de potencia en el periodo va a ser igual a cero. Mismo caso que pasa en el Q, eso también lo vamos a ver el sábado, pero en el Q usted tiene el BH, ¿cierto? BH en una frecuencia, y después tiene el IH en la misma frecuencia, ¿ya? Y por supuesto, como estos dos términos son iguales, ¿de qué se tiene que preocupar? Básicamente de que el ángulo entre el voltaje y la corriente, de que ese ángulo entre el voltaje y la corriente sea distinto de cero para que este término aparezca. Insisto con esto también, en un sistema bien comportado, por así decirlo, el voltaje que está aportado desde la red de transmisión y de distribución va a tener componente fundamental, pero por ejemplo la corriente, y esto lo vamos a ver en un circuito trifásico rápidamente, ¿ya? Tiene la corriente en la componente fundamental,
después tiene en el 5, en el 7, en el 11, en el... entonces ve en el 1 y tiene en el 1, en el 5, no sé qué está pasando ahí. Quiero la embarrada con la tabla. Entonces vuelvo a ponerlo acá. El B tenemos la fundamental, esto debería ser el 1, y la corriente. Déjenme hacer algo, por favor, porque es un tema de la configuración de la tablet. Entonces, este de aquí lo tengo que borrar, este de aquí lo tengo que borrar, cosa de que no me esté borrando las cosas también. Ahora sí. Entonces el voltaje va a tener fundamental, la corriente, por ejemplo, en un puente rectificador trifásico, esto se lo van a tener que aprender de memoria. 1, 5, 7, 11, 13 y de ahí para adelante. Si se fija, por lo tanto, entre este, como vamos a tener voltaje en la fundamental y corriente en la fundamental, vamos a tener potencia activa en la fundamental y podríamos tener reactivos en la fundamental. Ya lo voy a poner ahí porque después vamos a ver como spoiler de que no van a haber reactivos en la fundamental. Pero después vamos a tener el efecto que tiene esta corriente con esta componente en frecuencia. Y por lo tanto vamos a tener ahora una distorsión, que no le podemos llamar este reactivo, ¿cierto? Le vamos a llamar por otro término, una distorsión en la quinta, una distorsión en la séptima, una distorsión en la onceava, una distorsión en la treceava. ¿Existe una multiplicación de voltaje y corriente? Instantáneamente sí, ¿ya? Al igual que existe en Q, pero primero que nada son frecuencias distintas, por lo tanto les vamos a separar el nombre de Q a B, ¿ya? Y lo segundo es que, y lo vamos a demostrar también vía trigonometría, es que si yo miro el periodo, y nuevamente en electrónica de potencia siempre buscamos mirar el periodo, en electricidad también, ¿cierto? Yo voy a ver que la multiplicación de esta voltaje en la fundamental y esta corriente en la quinta, o en la séptima, en la onceava, en la treceava, cada una por separado, finalmente me va a aportar un valor medio cero de potencia. Por lo tanto, no van a tener ninguna posibilidad de poder aportar, por ejemplo, una potencia en la quinta o una potencia en la séptima. ¿Me entiende ahora? Trigonométricamente lo vamos a tener que ver. ¿La corriente de distorsión influye en el factor de potencia? Sí, por supuesto que va a influir en el factor de potencia. ¿Por qué va a influir en el factor de potencia? Porque el factor de potencia es igual a la potencia activa dividido por la potencia aparente. La potencia activa solamente la va a poder tener aquí la fundamental, aquí está el caso, ¿cierto? Pero la potencia aparente va a ser función de la potencia activa, va a ser función de la potencia reactiva y de la potencia de distorsión. ¿Le respondo su pregunta ahí con eso? Sí, señor, muchas gracias. La parte trigonométrica me va a hacer un poco de ruido, pero eso lo vamos a ver después. Sí, lo puede ya empezar a revisar. Multiplique o vaya a las entidades trigonométricas, por ejemplo, y vea el seno de una función con un argumento omega 1 por el seno de una función con un argumento omega 2 y vea lo que pasa. ¿Ya? Vea lo que pasa si es que omega 1, ¿cierto?, es distinto a omega 2, vea lo que pasa si es que omega 1 es igual a omega 2. Y ahí lo que va a ver, ¿cierto?, es que en algunos casos, solamente cuando omega 1 sea igual a omega 2, lo que va a tener una componente continua, ya que ahí, ¿cierto?, esta potencia dentro del periodo va a ser distinta de 0, ¿ya? Pero cuando esté omega 2, ¿cierto?, y omega 1 distinto, va a tener una componente media que va a ser igual a 0. ¿Ya? Y como estamos hablando del periodo, ¿cierto?, esa es la parte que finalmente le vamos a llamar la distorsión. Volviendo entonces ahora a lo que estaba del procedimiento del factor de potencia, ¿cierto?, para la componente, la potencia activa dividido por la potencia aparente y la fundamental, donde la potencia, ¿cierto?, activa es S1 por coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente, ¿ya? Y por lo tanto podemos decir de que el desplazamiento del factor de potencia es simplemente el coseno del ángulo entre la corriente. Mientras que Q, ¿cierto?, es la potencia aparente por seno del ángulo entre el voltaje y la corriente. El sábado esto nos debería quedar más claro. Vamos con los circuitos con rectificación para poder avanzar. Este es el primer tipo de rectificador que vamos a ver. Hoy día vamos a ver tres tipos de rectificadores. El primer caso es este que está aquí. Y siempre vamos a hacer esto. El sábado también vamos a trabajar con unas hojas que les voy a pasar. Traigan lápices de colores, ojalá lápices pasta o escrito. ¿Ya? No traigan lápiz fina, porque más marcarlo. Electrónica de potencia es así.
es casi un juego de niños, y eso lo hace un poquito más de repente. Esta de aquí. Esta de aquí la vamos a poner, esto que está aquí, valor medio, ¿cierto? Y aquí vamos a tener la componente fundamental. Esa es nuestra componente fundamental, y esta componente fundamental le vamos a llamar aquí BS. Analicemos lo que va a pasar con este rectificador. Este es BS y solamente tenemos una carga resistiva. Vamos a analizar, primero que nada, el semiciclo positivo y después vamos a analizar el semiciclo negativo. ¿Por qué lo vamos a analizar de esa forma? Lo vamos a analizar de esa forma porque en el semiciclo positivo tenemos un voltaje, ¿cierto?, aplicado en el diodo que va a ser mayor que 0, y en el semiciclo negativo vamos a tener un voltaje aplicado en el diodo que va a ser menor que 0. Con eso inmediatamente, ¿cierto?, podemos pensar, en vista de lo que vimos ya con el diodo, de que en un semiciclo el diodo va a estar polarizado directo y en el otro semiciclo el diodo va a estar polarizado inverso. La pregunta es en cuál va a estar polarizado de una forma y en cuál va a estar polarizado de la otra forma. Si nos damos cuenta, el diodo, ¿cierto?, el positivo está aquí, el diodo está para allá, el voltaje del diodo, ¿cierto?, está para acá, el voltaje de la resistencia lo ponemos para acá, por lo tanto, ¿cierto?, cuando esto es positivo, estamos en el semiciclo positivo, ¿qué va a pasar con el diodo? El diodo va a conducir, ¿cierto? Por lo tanto, cuando esto es positivo, el diodo es simplemente un cortocircuito. ¿Y qué es lo que nos queda? Mientras el diodo esté en cortocircuito, de que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia. ¿Cuándo el voltaje de la fuente va a ser el voltaje de la resistencia? Cuando el diodo sea positivo, o esté polarizado directo, ¿ya? ¿Y cuándo va a estar polarizado directo? Siempre y cuando el voltaje sea positivo. Por lo tanto, aquí vamos a escribir el voltaje de la resistencia y básicamente vamos a dibujar directamente el voltaje de la fuente sobre la resistencia, sin ningún mayor otro miramiento. ¿Qué va a pasar ahora cuando el voltaje de la fuente sea negativo? Cuando el voltaje de la fuente sea negativo, ¿qué va a pasar con el diodo? El diodo va a quedar polarizado inverso. Y por lo tanto, ¿cierto? Lo vemos como un switch, es básicamente un switch abierto. Si el switch está abierto, el voltaje del diodo, aquí lo que va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿cierto? Porque aquí tenemos una malla, ¿cierto? Voltaje de la fuente más el voltaje es igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Por si se le olvida eso, ¿cierto? El voltaje de la fuente es igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Por lo tanto, en este caso, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia? Como esto está abierto, ¿cierto? Esto es igual a 0, hasta ahí nomás llegamos. ¿Y cuánto va a ser el voltaje en el diodo? La fuente. El voltaje de la fuente. Ese es el voltaje que va a estar bloqueando. Si se dan cuenta, es negativo. ¿Ya? Aquí le ponemos voltaje en el diodo. La última pregunta, y esta es más facilita: ¿cuánto es la corriente en la carga? ¿En qué condición? En todas las condiciones. Si tenemos que ver el ciclo completo. Puede ser la corriente en este color. ¿Ya? La corriente en la carga, ¿cuánto es la corriente en la carga? La corriente instantánea, no debe ser así, la corriente instantánea de la resistencia, ¿a qué es lo que es igual? Al voltaje en la resistencia instantánea dividido por el valor de la resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo dibujar aquí, lo voy a dibujar por cualquier lado, esa forma que está ahí, y ese valor que está ahí, ¿cierto? Es VR dividido por R. Y acá como VR es 0, esto de aquí es 0. Profe, ¿en qué caso se le resta los 0.7 en el caso de que el diodo sea...? Por ahora, condición ideal. ¿Ya? Después, cuando agreguemos esas otras condiciones, se le resta el 0,7. ¿En qué caso en la electrónica de potencia usted le resta los 0,7? Prácticamente nunca. Y dirá, ¿pero por qué? Porque usted está rectificando 220 volts RMS, son 311, ¿cierto?, en amplitud, menos 0,7 son 310. En menos del 1%. ¿Valdrá la pena empezar a volvérselo como el 0,7? No. Entonces uno lo desprecia, ¿no? Ah, ¿Ya? ¿Y dónde vuelve a tomar relevancia? En el momento que le calcula las pérdidas. Porque ahora, ¿cierto? Si usted lo puso a ese voltaje y están pasando 100 amperes por el diodo por 0,7, 0,7% son 70, significa que el diodo está disipando 70 watts. Y usted dirá, bueno, para el voltaje quizás no es tanta potencia la que está disipando, pero los de electrónica de potencia decimos, hay 70 watts, esta cuestión se está calentando. Y hay que ir a ponerle un pedazo de fierro para que disipe. Entonces, ahí vuelve a tomar relevancia el tema de la caída de tensión, el tema que dice cuando se ve la disipación. Y también las puede considerar, sobre todo en dispositivos conmutados, con el tema de la eficiencia.
pero convertidores generalmente andan en eficiencias para aplicaciones industriales, inversores en eficiencias de un 96, 97%. Entonces, sigue siendo un 3% que está perdiendo, ¿cierto? Dice, el 3% no es tanto, un transformador es un 99 más o menos, así que, y esta cuestión que está controlada, que tenga un 3% puede estar aceptable, pero ahí de nuevo vuelve la electrónica de potencia y dice, chuta, esta cuestión tiene un 3% de esa cantidad de megas en pérdida, significa que el disipador tiene que ser más grande y tiene que pasar grande. Vale, gracias por... Y acá, ¿cierto? ¿Cuánto es la corriente en el diodo? Si se dan cuenta, la corriente en la fuente es la misma corriente en el diodo, la misma corriente en la fuente, por lo tanto la corriente en el diodo sería acá, ¿cierto? Y aquí sería 0, y esta es la parte triste. ¿Cuál es la corriente en la fuente? La corriente en la fuente sería la misma corriente que está ahí. Y si se dan cuenta, esa corriente que está ahí, tiene algo que el voltaje fundamental no tiene. Primero que nada, ¿cierto? Tengo un semiciclo positivo, el semiciclo negativo de corriente no está. ¿Por qué? Porque no estoy transfiriendo potencia a la carga en el semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque el diodo lo está bloqueando. ¿Qué es lo que puedo ver aquí? Que si saco el área bajo la curva del voltaje y la divido por el periodo, tengo el valor promedio. ¿Y qué es lo que puedo ver aquí? Que si que hago eso por el voltaje de la fuente, área positiva, área negativa, ¿cierto? Las sumo, son iguales por signo cambiado, voltaje medio por lo tanto va a ser 0. Pero aquí, área positiva, área negativa es 0, por lo tanto lo divido. ¿Y qué significa? Que la corriente en la fuente va a tener una componente continua. ¿Es buena idea tener una componente continua en una fuente alterna? No. ¿Por qué no es bueno tener una componente continua en una fuente alterna? ¿Qué pasa con la corriente en los transformadores? Bueno, ¿cierto? La corriente que pasa por el transformador, ¿cierto? Por acoplamiento magnético, ¿cierto? Termina, entre comillas, pasando de un lado a otro. Pasa la potencia eléctrica por acoplamiento magnético. Pero ¿qué pasa si yo permito de que en ese transformador existe una componente continua? Hay curvas de saturación del transformador, ¿cierto? Por lo tanto estoy llevando a una posición de saturación constante del transformador y de ahí me estoy moviendo alrededor. Con la señal alterna me estoy moviendo por la curva con un valor medio 0, con la señal continua me quedo alrededor de un punto. ¿Ya? Y con la saturación del transformador podría no tener transferencia completa, porque en algún momento ya no va a transferir, es decir, me va a cortar la forma de luz. Razón, por lo tanto, que esto no es buena idea, esto es simplemente ilustrativo, se usa en algunos casos de muy baja potencia, para aplicaciones electrónicas flojas, ¿ya? Pero es un caso ilustrativo, ¿cierto?, para poder entender cómo funciona el fenómeno de la rectificación. Esto también lo vamos a demostrar el día sábado, en esta regla que va a ser el sábado, pero el voltaje medio, voy a volver a poner aquí el color rojo, si yo saco aquí la componente continua, porque esta señal que está aquí, la roja, ¿cierto?, del voltaje y la resistencia, es una señal distorsionada, no es completamente sinusoidal, yo voy a poder definir, ¿cierto?, que la resistencia, ya, que lo voy a llamar voltaje en la resistencia 0, y eso lo voy a llamar voltaje en la carga 0 en forma generalizada, ya es esa componente continua. Recuerden que cuando ponemos la coma y un numerito, nos estamos refiriendo a la componente de frecuencia. Y la componente de frecuencia 0, por definición, es la componente continua. ¿Cuánto es la componente continua? La componente continua que obtengo con esta rectificación es el voltaje V sub m dividido por pi. ¿Qué es lo que es V sub m? V sub m es la amplitud, ojo con esto, no es el valor RMS, es la amplitud del voltaje en la fuente. Entonces yo podría escribir el voltaje en la fuente en el tiempo es igual a V sub m por seno, pensemos que estos son 50 Hz por 2pi por 50 por t. Aquí me comí una t. ¿Ya? Entonces, este V sub m, la amplitud, que en este caso sería ese punto de acá, ese V sub m es el que va en esta expresión. No el valor RMS, no se confundan con eso. ¿Ya? ¿Por qué no va el valor RMS? Es una pregunta bonita. No va el valor RMS porque aquí lo que tenemos que hacer para encontrar la componente continua es básicamente encontrar el área bajo la curva de esta señal que está aquí. Y cuando encontramos el área bajo la curva de esta señal que está aquí, básicamente consideramos V sub m por seno de 2pi por 50 por t. Lo vamos a ver también el día sábado. ¿Cuánto es la corriente en la carga? La corriente en la carga sería esta azulita, o media saya, si ustedes quieren ser
esa que está ahí, y es en forma continua este mismo valor dividido por la resistencia. Ese mismo valor, ¿cierto? Ese mismo valor dividido por el valor de la resistencia. Es decir, el voltaje promedio en la resistencia, V sub M dividido por pi, por 1 dividido por R. Voltaje y corriente RMS en la carga. ¿Cuál es la diferencia entre el valor RMS y la componente continua? El valor RMS toma todas las componentes de la señal y la componente continua solamente la componente de frecuencia cero. ¿Ya? La componente continua sería esta que marqué aquí, esa línea media punteada que está ahí, que finalmente es V sub M dividido por pi, esa que está aquí, que está punteada ahí, ¿ya? Y la componente y la señal real a la cual le vamos a calcular el valor RMS es esta señal que está aquí, distorsionada y que tiene esa forma que está ahí. Más pegabalizado, ya el valor RMS de esta señal la vamos a calcular y nos vamos a dar cuenta que V sub M medio, ya, y la corriente RMS en la carga es esta señal que está acá, Bn RMS dividido por R, Bm medio 1 dividido por R. ¿Cuánto es la potencia en la carga? ¿Cuánto es la potencia en la carga? ¿Cómo calculo la potencia en la carga? Valor RMS, ¿cierto? Básicamente esto tendría que ser el voltaje en la carga RMS por la corriente RMS, ¿ya? Como esto afortunadamente es únicamente resistivo, esta potencia es I cuadrado por R. ¿Pero cuál I cuadrado es la que estamos buscando? La I cuadrado en RMS, ¿cierto? Por lo tanto, este valor que está aquí, ese valor que está aquí, lo metemos acá al cuadrado y con esto podemos encontrar cuánto es la potencia activa en la carga. Insisto con esto, como es únicamente resistivo, no hay un inductor dando vuelta aquí, toda la potencia que tú estás pasando es potencia activa. Ahora, este punto es bonito. ¿Cuánto es la potencia aparente? La potencia aparente se calcula para la fuente, ¿ya? ¿Y cuánto es la potencia aparente para la fuente? El voltaje de la fuente en RMS por la corriente de la fuente en RMS. Como esta señal de acá es perfectamente sinusoidal, este valor RMS es Bm dividido por raíz de 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Cierto? Porque es perfectamente sinusoidal. La corriente está distorsionada. Tenemos que utilizar el valor RMS de esa corriente, que también es la corriente de la carga, porque es un único circuito. ¿Ya? La corriente RMS la teníamos calculada. Por lo tanto, la potencia aparente, aquí lo que va a ser igual a Bm dividido por 2 por 1 dividido por R, esto que está aquí, ¿cierto? Eso que está aquí es la corriente RMS, por Bm dividido por raíz de 2, que es el voltaje RMS de la fuente. ¿A cuánto es igual esto? Esto es Bm al cuadrado, ¿cierto? Voy a escribirlo así, no la voy a hacer la flojera, 2 raíz de 2 por 1 partido por R. Y acá, el IRMS, ¿dónde está el IRMS? Está aquí. Ahí está, ¿cierto? El IRMS es eso que está aquí. Esto es Bm al cuadrado dividido por 2 al cuadrado, ¿cierto? Es al cuadrado por 1 dividido por R al cuadrado, multiplicado por quién? Por esta resistencia, por R. El cuadrado por eso se va. Bm cuadrado dividido por 2 al cuadrado, esto sería 4 por 1 dividido por R. ¿Se dan cuenta que este valor que está aquí, ese valor que está aquí, es distinto al valor que está acá? Es decir, hay potencia reactiva dando vuelta. Pero si miramos esta forma de onda, ¿ya? Nos damos cuenta de que esa corriente está en fase con el voltaje. Por lo tanto, ¿dónde miro esa corriente? ¿Dónde está esa reactiva dando vuelta? En la distorsión. Está en la distorsión. Acá están las formas de onda. Acá están las formas de onda, las tienen también disponibles. Caso, ¿cierto? Voltaje de alimentación de 100 volt peak. Tenemos una resistencia que es de 100 ohms, únicamente va a tener algo. Tenemos ahí el voltaje de alimentación simulado, es el circuito que simulé. Voltaje de alimentación simulado en verde, la corriente de alimentación multiplicado por 50 en ese color que es medio rosado. Pregunta, ¿por qué multipliqué la corriente de alimentación por 50? La respuesta es únicamente un efecto óptico.
En este caso tengo un voltaje de 100, resistencia de 100. Por lo tanto, la amplitud de esto, ¿cuánto sería? 1 ampere. Y 1 ampere en comparación con los 100 volts no lo voy a poder ver. Entonces, para poderlo mirar mejor, solamente para poderlo observar mejor, y recuerden que en electrónica de potencia la observación de las formas de onda es totalmente mandatoria, la voy a poner de esta forma. Y me voy a acordar de que la multipliqué por 50, porque si después hago los cálculos con esto multiplicado por 50, los cálculos se me van a las páginas. Voltaje en el diodo. Si se dan cuenta, el diodo, siempre de que el semiciclo sea positivo, el voltaje en el diodo es 0, y cuando el semiciclo sea negativo, va a ser igual al voltaje que tengo ahí. Que es básicamente lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Ese era el voltaje del diodo. Voltaje en la carga, por supuesto la rectificación, eso que está ahí. Y la corriente en la carga, que es la misma corriente en el diodo y la misma corriente en la fuente, es eso que está ahí. Ojo con esto, el voltaje en la carga lo dejé en 1, y acá la corriente en la carga no la multipliqué por 50 porque no la estoy comparando con nada. Así que la dejé como debería ser. ¿Les hace sentido, no? Esta es la parte bonita, FFT. No voy a sacar yo la FFT, vamos a hacer algunos ejercicios con esto el día sábado, pero insisto, como ustedes como eléctricos, como ingenieros, ¿ya? Lo que tienen que hacer es saber interpretar lo que está pasando. Más allá de tener que calcularlo, que lo hace un computador, por lo tanto tanto valor ya no tiene, ¿ya? La interpretación, el análisis es lo valioso. En este caso, PSIN me muestra acá la frecuencia, estamos en 50 Hz con la señal, ¿cierto? Por lo tanto, esta componente de aquí, que no está por unidad, sería los 50, acá tenemos 50, 500, que es 10 veces la fundamental, 20 veces la fundamental, 30 veces la fundamental, 40 veces la fundamental. Lo que quiero que observen acá, primero que nada, es que el voltaje de alimentación está aquí, ahí está el voltaje de alimentación en 100, ¿ya? Y la corriente de alimentación, observen esto, tiene la componente continua que habíamos dicho, tiene la componente fundamental, que es la que está transportando potencia, y tiene estas componentes chiquititas que son armónicos, ¿ya? Les comenté también esto, afortunadamente, a medida de que aumenta la frecuencia, el armónico se va volviendo cada vez más pequeño. Esto también le da guía, ¿cierto?, a los eléctricos para poder investigar decidido, ¿saben que vamos a estudiar los THD, por ejemplo, hasta las 51? Porque más allá no los vamos a poder ver bien, ni tampoco van a ser tan relevantes, no van a pesar tanto. Lo que quiero que entiendan con esto, y aquí sí espero que lo puedan ver mejor, es que tal como les dije en algún momento, tengo una componente fundamental de voltaje, tengo una componente fundamental de corriente. ¿Cuánto es el ángulo? Aquí no lo sé, ¿ya? Pero aquí, en esta componente, estoy transfiriendo potencia activa. ¿Y qué está pasando aquí, en esa componente continua? ¿Y qué está pasando acá, en esa componente, en esa componente, en esa componente? La única manera de transferir esa potencia activa es de que esas componentes tengan asociado un voltaje. Y si se dan cuenta, no hay un voltaje ahí, ese voltaje que es cero, ese voltaje que es cero. Por lo tanto, no va a haber potencia activa, solamente va a haber potencia de distorsión. Voltaje en el diodo, estas señales que están acá.